La carretera se extendía como un suspiro oscuro entre los árboles que custodiaban el paraje conocido como El Columpio, en los límites del Estado de México, cerca de Ixtapan de la Sal. Era pasada la medianoche, y yo conducía mi camión de doble remolque con una carga delicada y mucho dinero en efectivo, por eso la cabina estaba completamente blindada. El motor ronroneaba constante, y mi mirada fija en la ruta. La velocidad marcaba casi los 90 kilómetros por hora cuando, sin aviso, un cuerpo salió de entre la maleza y se estampó contra el cristal de la puerta del copiloto con un golpe seco y brutal. Sentí la vibración retumbar en todo el camión y, para mi sorpresa, el cristal blindado no resistió y se rompió en 1000 pedazos. Era imposible. Ningún animal, ni siquiera una bala, hubiera tenido el poder para quebrar esa protección. El cuerpo cayó con violencia sobre la caja del remolque y a pesar de la velocidad, lo sentí caer otra vez bajo las ruedas. El miedo se apoderó de mí. Me detuve de inmediato, echando reversa con precaución, temblando mientras buscaba en el suelo. Al asomarme, vi un hombre tirado bajo el camión. Intenté reaccionar, pero la imagen de un campesino viejo, desfigurado por el peso y el impacto, me heló la sangre. No supe qué hacer. La cobardía me ganó. Dejé el camión y me alejé apresurado, sabiendo que algo en esa noche no era natural. Al retomar la marcha, las luces comenzaron a fallar, el motor perdió fuerza y un silencio absoluto me envolvió. Me bajé para revisar el motor con una linterna, pero no encontré nada. Subí, encendí de nuevo y las luces respondieron, pero lo que vi después me dejó paralizado. Allí, a pocos metros, estaba el mismo hombre, de pie, mirándome con ojos vacíos, la cabeza aplastada, órganos expuestos, un espectro implacable que no debería existir. Recordé entonces las advertencias de los compañeros sobre esa zona, plagada de brujas inaguales, seres que caminan entre sombras y miedo. No pude más. Pisé el acelerador y me lancé de nuevo sobre aquella figura hasta llegar a la primera tienda abierta, donde, aún temblando, compré cigarros tratando de recuperar la cordura. Eran casi las 5 de la mañana. La carretera seguía mojada por el rocío nocturno y a cada kilómetro que avanzaba sentía que el peso de la noche se hacía más denso, como si la misma oscuridad se me colara por los poros. Había dejado atrás el paraje de El Columpio, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. El motor rugía con fuerza, pero algo dentro de mí parecía apagarse poco a poco. Recordé las historias que mis compañeros contaban con voz baja y miedo contenido, el Valle de los Nahuales, una ruta maldita donde la línea entre lo visible y lo oculto se desdibuja. Decidí no tomar descansos innecesarios, pero el cuerpo y el alma comenzaron a resentir el cansancio y el temor. El reloj marcaba las 3:30 cuando sentí un olor fétido mezclado con el humo de mis propios nervios. Un ruido extraño rompió la quietud, un gruñido seco, casi humano, que provenía de la oscuridad a un lado del camino. Volteé apenas un instante y vi la silueta de una criatura encorvada, de manchas negras, piel áspera y ojos que parecían brillar con una inteligencia que no era de este mundo. El animal, o demonio, tenía un hocico afilado y dientes que relucían bajo la tenue luz de la luna. Los perros de la colonia donde vivía me habían advertido alguna vez sobre esos seres, pero nada me había preparado para enfrentar su presencia. Un salto violento del monstruo contra un poste cercano hizo que la tierra vibrara, y los perros que me acompañaban ladraron con furia, pero la criatura desapareció veloz entre la maleza, rumbo al Cerro de la Estrella. Intenté procesar lo ocurrido, pero el miedo paralizaba cada fibra de mi cuerpo.
¿Era realidad o pesadilla? Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido se convertía en un presagio. Sabía que esa noche, en aquel camino sagrado y profano, había cruzado la frontera hacia algo que ningún hombre debía tocar. El amanecer aún estaba lejos, pero dentro de mí, el miedo ya era un huésped constante. Las primeras luces del amanecer parecían lejanísimas mientras mi corazón palpitaba en un ritmo que ya no podía controlar. Cada kilómetro recorrido era un suspiro entre el miedo y la incredulidad. El camión avanzaba pesado, pero dentro de mí algo se sentía más liviano, como si la presencia que había sentido cerca comenzara a disiparse con la distancia. Sin embargo, el alivio era solo aparente. El cristal estrellado aún vibraba en mi mente y el recuerdo del hombre atropellado, cuyos ojos vacíos parecían seguirme desde el suelo, era un peso imposible de ignorar. En la cabina, la oscuridad parecía materializarse en formas extrañas. Las sombras de los árboles se alargaban y retorcían, creando figuras que danzaban en el límite de la percepción. Recordé las palabras de mis compañeros: nunca te detengas en esta ruta después de oscurecer, pues los nahuales y las brujas acechan sin piedad. Sentí en la piel un sudor frío que se mezclaba con el temblor de mis manos. Volví a mirar por el espejo retrovisor. No había nada visible, pero un presentimiento me decía que no estaba solo. Cada crujido, cada susurro del viento parecía una advertencia. No era solo una carretera, era un umbral, un paso hacia lo desconocido donde la realidad se doblaba y los espíritus reclamaban su dominio. En un instante, el motor empezó a fallar. Las luces se apagaron sin previo aviso, sumiéndome en una oscuridad total. El camión se detuvo. El silencio era absoluto, roto solo por el latir acelerado de mi corazón. Con la respiración entrecortada, encendí una lámpara y salí a revisar. El motor no mostraba daño alguno, era como si la fuerza invisible que me perseguía jugara conmigo, recordándome que aquí, en este valle, las reglas no son humanas. Volví al asiento, intentando encender el vehículo. Las luces parpadearon y el motor rugió con dificultad hasta que finalmente arrancó. Entonces, al frente, lo vi. La figura del hombre, aquella imagen que debería ser imposible, estaba de pie en medio del camino. Su cuerpo, desnudo y maltrecho, con media cabeza aplastada y órganos expuestos, parecía desafiar toda lógica. Su mirada era un pozo sin fondo que absorbía mi alma. El miedo me congeló. Sentí como una presencia oscura me envolvía, como si el tiempo se hubiera detenido para dejarme solo frente a esa aberración. Sin pensarlo, pisé el acelerador y avancé, una vez más, encima de aquel ser que parecía más espectro que realidad. Corrí sin detenerme, sin mirar atrás, hasta que la carretera dio paso a la luz tibia del amanecer. Pero sabía que ese encuentro había dejado una marca indeleble en mi espíritu. Era la prueba viva de que en México, en lugares olvidados por el tiempo, las leyendas no solo susurran, sino que caminan junto a nosotros, ocultas en la penumbra. Cuando por fin llegué a la primera tienda de autoservicio, la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles. El cuerpo que había atropellado, la criatura que me había seguido, todo parecía una pesadilla aún fresca en mi piel. Compré unos cigarros con las manos temblorosas, mientras sentía la mirada invisible de ese valle que parecía no querer dejarme partir. Miré el reloj, casi las 5 de la mañana.
con el alma en un puño, regresé al camión y continué mi camino. La carretera parecía ahora un sendero entre sombras y memorias. Aceleré, intentando dejar atrás lo que no podía comprender, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Llegué a Guerrero horas después, cansado, agotado, pero vivo. Mis compañeros, al ver la sangre y el cristal roto, rezaron por mí y por el milagro de que no hubiera perdido la cordura. Nunca más tomé esa ruta. Elegí caminos más largos, seguros, aunque menos prácticos. Pero la sombra de aquel encuentro me acompañó durante años. No solo en el miedo que sentía al volante, sino en las pesadillas que me despertaban en mitad de la noche. Los perros que ladraban, la criatura jorobada con hocico terrible, las leyendas del Valle de los Nahuales, todo era parte de un tejido invisible que me envolvía. Y aunque pasaron 10 años, la noche sigue hablándome, recordándome que aquello no fue casualidad. Es la memoria viva de un México profundo, donde la línea entre lo real y lo ancestral se desvanece. Así termina este relato, un testimonio del encuentro entre el hombre y lo inexplicable en el corazón de nuestra tierra. Porque en chamán, cada historia es un susurro de los espíritus que habitan México. Si esta historia tocó tu alma, te invito a suscribirte al canal para que juntos caminemos en estos senderos de misterio y luz. Comparte este relato para que más voces se unan a nuestro ritual y acompáñanos en futuras noches donde el velo entre mundos se disuelve. Gracias por estar aquí, en Chamán.